Gustazo de saludar a Néstor Espósito, periodista de Judiciales, que lo pueden leer en Tiempo Argentino, diario cooperativo. ¿Cómo te va, Néstor? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, es una forma de decir, ¿no? Sí, está lluvioso, está fresco, está para quedarse en casa. Che, Néstor, Sí, también por eso, también por eso. ¿hincha de qué club, Espósito? Boca, Vamos todavía. Boca, Boca. Bueno, somos mayoría, como Sí, siempre. señor. Néstor, ¿por qué Ariel Lijo recibió el rechazo del ANCHAM? Porque, viste, yo digo, un tipo que no es que no tuvo contactos con la embajada norteamericana, como que en su carrera de meritorio para hacer y llegar a la cumbre, ¿no? La Corte Suprema, de repente apareció la Cámara de Comercio estadounidense que dijo, no es un juez probo. ¿Qué pasó ahí? Mirá, básicamente entiendo yo, no es información, como te imaginarás, no tengo fuente en la Embajada de Estados Unidos. ¿No te invitan los 4 de Lo que, julio a vos? no fui nunca. Lo que entiendo es que la AmCham es la Cámara de Comercio, con lo cual ahí lo que se buscan son negocios que representan intereses de las empresas norteamericanas en la Argentina. Claro. Y Ariel Lijo tiene una impronta propia en materia de intereses económicos. Entonces, los antecedentes, la historia, lo que tiene que ver con la trayectoria de Ariel Lijo en Comodoro Pi, no parece muy en sintonía, no solo con los intereses de la Embajada de Estados Unidos, que eso casi que podría ser una cocarda, sino en líneas generales con lo que es un manejo transparente de las cuestiones judiciales que van a llegar a la Corte y en las que el hijo va a tener que intervenir. Bien. Y también el diario La Nación vimos que hizo como casi una gesta con todas sus espadas, Pagni, hablando, fueron de los que le pegaron más duro, ¿no? En esta campaña contra el Sí, hijo. sí, ahí en La Nación hay una historia que anda dando vueltas desde hace mucho tiempo respecto de por qué se han enseñado tanto con el diario La Nación. Yo no tengo certeza de que lo que circula sea cierto, Sí. y no hay una fuente oficial que diga sí, es por esto. Me parece una irresponsabilidad salir a hacerme eco de algo que no está fehacientemente probado. Pero hay una historia detrás del rechazo de la candidatura del hijo, que tiene que ver también con intereses económicos, Ujú. y detrás de estas cuestiones siempre, más tarde o más temprano, está el dinero. Lo que sí se confirmó es que los dueños de La Nación o los dueños que están ahora, ¿no? Porque Esmeralda Mitre hace tiempo viene diciendo me pertenece el diario, pero los Saguier se reunieron con Saguier se reunió con Villarruel, eso sí podemos confirmarlo. Sí, las cuestiones políticas, sí, yo sé que esa reunión existió, pero de las cuestiones políticas toco de oído, con lo cual no puedo avanzar demasiado con eso. Sí sé que Villarruel y el sector que representa a Villarruel dentro de la Libertad Avanza y dentro del propio gobierno tienen una postura muy claramente en contra de la candidatura de Ariel Lijo. Ujú. A mí lo que me llama la atención son los sectores que lo apoyan. Por ejemplo, lo apoya la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, el gremio histórico de Julio Piumato, lo apoya un sector del Frente de Todos, que está dispuesto a votarlo. Hace un rato lo escuchaba al senador Mariano Recalde decir, bueno, estamos abiertos a una negociación. No sé qué hay para negociar. Cómo se negocia un juez de la Corte y por qué se negocia un juez de la Corte. Ahí tiene que haber negociación, tiene que haber una persona impoluta, proba, honesta, que tenga además todas las virtudes de conocimiento y de experiencia judicial, y no sé si Lijo ocupa todos esos casilleros. A mí particularmente me parece que eso no ocurre. Hoy escuchaba también que un sector, no sé si un sector, que la mesa chica de la CGT también apoya la candidatura del hijo. Yo no me lo explico, la verdad que no le encuentro una explicación. Pero bueno, tampoco entiendo por qué Milei es presidente y sin embargo es presidente. Claro, uno podría decir que tiene mucho en contra al hijo y que quizá quienes lo apoyan ahora pueden después decirle, che, mirá, cuando quedaste solo, nosotros te apoyamos. Veremos, ¿no? Sí,
Sí, pero eso está demostrado a lo largo de la historia que eso no pasa. Vos Ya. podés negociar previamente, darle el apoyo a un juez para que llegue a la corte y después, cuando llegue a la corte, eso lo decía siempre Enrique Petracchi. Si a un juez empieza a ser independiente cuando traiciona al que lo nombró. Bueno, la corte está llena de traidores, llena de traidores. Y que es típico del cargo. Y eso no quiere decir que sean independientes. En todo caso son independientes del gobierno, pero tienen dependencia con otros factores de poder que son en algunos casos mucho más importantes que el gobierno. Entonces, hay como una suerte de credulidad que a mí me resulta difícil de explicar. Recién nos decía Karina López Monja desde el Congreso que el pliego del hijo va pegado al de Mansilla, del cual nadie habla. Ahora, Unión por la Patria podría estar votando con un sector del gobierno, ¿no? Porque también sabemos que Paul Troni ya se ha manifestado en contra del hijo. Es decir, el gobierno está en internas, pero con los votos de Unión por la Patria podrían aprobarlo. Creo que sería un costo importante para la oposición peronista aprobar todo esto, ¿no? Bueno, de hecho la misma oposición peronista con otro gobierno, el de Mauricio Macri, terminó aprobando la llegada de Rosati y Rosenkrantz a la Corte, cuando ellos mismos habían aceptado ser designados en la Corte Suprema por decreto, lo cual de por sí, para dos jueces que van a llegar a la máxima instancia del Poder Judicial, que además es la que decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, la constitucionalidad de las leyes o no, haber aceptado llegar por decreto a la Corte Suprema, que es una aberración, un mamarracho jurídico, de por sí los invalidaba. Y sin embargo, aquella oposición peronista avaló, luego cuando emprolijaron e hicieron el procedimiento normal, avaló la llegada de ambos a la Corte y hoy están como 1 y 2 en el máximo tribunal haciendo desastres. Claro. Entonces, no me da mucha expectativa esa conducta principista de decir, no, este no puede ser porque no reúne los requisitos, así que le vamos a votar en contra. ¿En qué quedó De hecho, la discusión del lawfare, el planteo de la tal reforma cual. judicial? ¿Dónde quedó todo eso, no? Pero además el lawfare contó con el aval de la Corte, Tal cual. con otra, con otra cabeza, en aquel entonces no estaban tan peleados Lorenzetti y Rosati, y la Corte avaló el lawfare. La Corte avaló la persecución, la Corte avaló la doctrina Irursum, por la cual fueron presos porque tenían un poder residual, una cosa absurda, por ejemplo, Julio De Vido. Entonces, digo, fiarse de la Corte, que es un organismo esencialmente político, ellos te van a decir que no, que son la cabeza del Poder Judicial, son un organismo político. Fiarse de la Corte designando a los jueces que vos crees que son amigos es un error que se ha demostrado históricamente así. Bueno, es lo que han decidido. Néstor, buen día, acá te saluda Leila. ¿Cómo te va, Quería Erika? llevarte a otro tema y preguntarte por el caso Fabiola Yáñez y Alberto Fernández. ¿En qué situación estamos ahí? Porque bueno, está puesto el foco ahora en Fabiola Yáñez, en que perdió el celular, en el tema de las capturas de pantalla y demás. Y preguntarte también por el rol de Ercolini. Bueno, vamos de atrás para adelante. Ercolini no debería ser el juez de esa causa porque tiene una enemistad manifiesta con una de las partes, que es Alberto Fernández. Esa enemistad manifiesta proviene de que, además hay una causal anterior, que es que Alberto Fernández lo denunció públicamente cuando fue el tema del viaje al lago escondido, con lo cual ahí ya hay una razón para que el juez no intervenga en esta causa. Hay un criterio judicial que dice que la mera sospecha de parcialidad o la duda sobre la imparcialidad amerita que el juez no forme parte del expediente. Además, Ercolini ha tenido una incidencia muy fuerte en esta causa. Nosotros lo contamos el fin de semana en la nota en Tiempo, cómo Fabiola Yáñez no quería hacer la denuncia, quería mantener el conflicto matrimonial dentro de la intimidad, y fue de alguna manera impulsada por Ercolini y por la tapa de Clarín de hace 2 domingos a terminar haciendo la denuncia y abrir una suerte de espacio de guerra tipo Kramer versus Kramer contra Alberto Fernández. Digo Kramer versus Kramer, que es una vieja película de cuando yo era joven y ustedes no deben saber ni de qué estoy hablando.
son muy jóvenes y eso se cura con el tiempo, tranquilo. Bueno, nada, eso en cuanto a la situación del juez Ercolini. En cuanto a la causa en sí, la pérdida denunciada del celular de Fabiola Yáñez le ha restado, incluso en la imagen pública, cierta credibilidad a todo lo que dijo. ¿Esto significa que Alberto es inocente? No, ni de casualidad. Lo que significa es que si bien en estos tipos de casos donde se denuncia violencia de género se invierte la carga de la prueba y Alberto Fernández debe demostrar que aquel ojo en compota no fue causado por él, lo cierto es que todo aquel andamiaje, aquella estructura empieza a desvanecerse. Hoy me parece que está más sostenida desde lo mediático que desde lo jurídico. ¿Por qué digo esto? Hoy me desperté de 6:15 de la mañana, veo el teléfono a ver qué es lo que tengo, me aparecen las notificaciones, las noticias, y me encuentro en un portal que dice: Fabiola Yáñez entregó a la justicia los chats con Ayelén Massina, la ex ministra de la Mujer. Sí. Cuando yo veo el título digo, la flauta, entonces era cierto. Ella le avisó que Alberto la golpeaba. Cuando vas a ver la nota, los chats son de hace 10 días, donde Ayelén Massina dice: che, vos nunca me dijiste nada de esto. Y Fabiola Yáñez dice: bueno, ahora ya no hay más nada que hacer, a mí me hubiera gustado que me acompañaras en ese momento. Ayelén Massina dice: pero yo te dije que vinieras al ministerio, me dijiste que tenías que contarme algo, nunca me dijiste qué, te dije que vinieras, te llamé y nunca me diste pelota. Entonces el título decía: mostró los chats con Ayelén Massina. Lo primero que te imaginás es: mostró los chats en lo que le contaba a Ayelén Massina que tenía un problema de violencia de género adentro. Y eso es otra cosa. Eso es sostén mediático. Eso es bancar mediáticamente. Yo seguí leyendo la nota, pero hay un montón de gente que se quedó con el título. Bueno, se quedó con esa impresión. Entonces era cierto. Tal cual. Kramer versus Kramer, gran elenco, año 79 estoy viendo acá, con Hoffman, con Meryl Streep. Así que, ya que estamos, hago un paréntesis, recomendar la película, porque bueno, tiraste ahí. No te me hagas el canchero, tuviste que googlearla. Así que no, por eso me fijé, lo voy a ver ahora. No, es una película, no es una película muy larga, es una película de durar 1 hora y pico, un poco más, de un matrimonio desavenido y como donde hubo una historia de desamor. Que termina convirtiéndose en una guerra feroz en la que se hacen las peores cosas. No se puede creer que una pareja que se amó termine así. Sí, termina de esa manera. Es como dice Sabina: amor se llama el juego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño. Bueno, es eso. Estás inspirado, es una cosa impresionante. Bueno, Kramer versus Kramer, entonces recomendación de Néstor Espósito, la vamos a ver y después te la comentamos cuando la veamos. Escuchame, Néstor, aparte ahí, a ver, charlábamos la otra vez que te sacamos al aire de todo el trasfondo del viaje al lago escondido, de por qué se publicaron los videos de Tamara Pettinato, porque su esposo es el que justamente, o su novio es el que estaba en la policía aeroportuaria, bueno, cuando se conoció el viaje al lago escondido, que es el diputado nacional del sur, bueno, un montón de cuestiones que hacen a que lo que dice Alberto Fernández, me extorsionaron, tenga muchos elementos como para creer que es así. Y el tema del celular de Alberto Fernández, que me gustaría que lo comentes, porque, le sacaron el celular a Alberto Fernández diciendo que él estaba hostigando a Fabiola. Después se confirmó que no era así, que era mentira, pero ya se habían hecho con el celular de Alberto Fernández. ¿Él va a poder accionar? Contanos ese suceso y si Alberto va a poder accionar contra, en este caso, Ercolini. La defensa de Alberto Fernández está convencida de que eso fue una maniobra urdida entre el juzgado y Fabiola Yáñez para manotearle el teléfono. Hay una cronología de 2 días que arranca el 6 de agosto pasado. El 6 de agosto es el día en que Fabiola Yáñez cambia de opinión y formula la denuncia. Ese mismo día, cuando formula la denuncia, el juez Ercolini dicta la prohibición de acercamiento por cualquier vía, por sí o por terceros, de Alberto con Fabiola. Se lo notifica cerca de las 8 de la noche. Fabiola denuncia al día siguiente, el 7 de agosto, recordá, le habían notificado la prohibición a las 8 de la noche del 6 de agosto, hora de Argentina.
El 7 de agosto ella tiene una comunicación con la Fiscalía y dice, en las últimas horas, recalco la frase, en las últimas horas hubo un llamado y un contacto a través de terceras personas. Ante ese, en las últimas horas, Ercolini ordena el allanamiento para secuestrar el teléfono para ver cuándo había sido ese llamado. En rigor, lo que termina pasando es que después que le secuestraron el teléfono, se llevan, hace una presentación las abogadas de Fabiola Yáñez diciendo, no, mala mía, había sido después de que se produjera la orden de no contactarse. Aguantame un segundo, porque está dando una llamada y dale, estoy cortando cada Néstor Espósito. Sí. Ahí estamos. Bueno, entonces, lo que se demostró es que la denuncia era falsa. Ese en las últimas horas era un abanico tan amplio que parecía demostrar que lo había llamado, decís, hace algunas horas, digo, mira, me comí un choripán hace algunas horas. Vos te imaginás que algunas horas fue hace un rato, no ayer. Cuando te dice algunas horas, suponés que el 7 había habido una comunicación. Bueno, con ese mecanismo superfluo fueron y le secuestraron el teléfono. Si Alberto Fernández va a poder hacer una acción judicial contra José Ercolini, creo que por eso no. Es una medida de prueba y eso forma parte del libre arbitrio del juez. Lo que sí se hablaba ayer en muchos medios es que hay otros videos que podrían aparecer. Es decir, el tema de los videos... Esa versión está instalada desde el mismo día que apareció el video de Tamara Pettinato. Sí. De hecho, en Casa de Gobierno a una colega le dijeron esta noche aparece otro, y ese otro fue el segundo video de Alberto con Tamara Pettinato. Es decir, que en Casa de Gobierno también meten la cuchara en esa causa. De manera tal que, y evidentemente en el teléfono de Alberto debe haber más videos y debe haber una cantidad descomunal de información. Ahí estaba dando vuelta la posibilidad de que le devolvieran el teléfono porque le había sido secuestrado al solo efecto de comprobar si había violado la orden de no acercarse. El aparato estuvo en manos del juez Ercolini, con lo cual te podés encontrar en cualquier cosa. Claro. ¿Y cómo sigue la causa? Porque también uno, viendo que si se comprueba la violencia de género, podrían detenerlo a Alberto Fernández. ¿Cómo sigue todo esto? Mañana empieza la ronda de declaraciones testimoniales. Mañana va a declarar María Cantero, que es la exsecretaria de Alberto, y después hay 5 declaraciones testimoniales más, ordenadas por el fiscal Ramiro González, de lo que aporten, de la prueba que aporten esas 5 personas, más los testigos que tiene que proponer Alberto Fernández. Yo tengo por ahí que va a proponer una lista larga de testigos, entre ellos algunos trabajadores de la Quinta de Olivos, para demostrar si eso que denunció Fabiola Yáñez ocurrió o no ocurrió. Orden de detención, sacando esta posibilidad que existió y que fue muy cierta. Si Alberto Fernández hubiera violado la orden de no acercarse, probablemente lo habrían detenido. Él supone que toda la maniobra tenía que ver con eso, con la decisión de detenerlo. Bueno, sacando eso, lo más probable es que no haya una orden de detención porque no hay ni peligro, ni urgencia, ni peligro, ni riesgos procesales. De hecho, no puede acercarse, no puede salir del país y están a más de 10.000 kilómetros de distancia. Si viola la restricción, probablemente sí, si no, la causa sigue por su curso normal, difícilmente sea detenido. Y después está el tema seguros. Sí, es otra cosa, ¿eh? Es otra causa, sí, pero bueno, ahí también lo están investigando Alberto. Sí, y eso es mucho más serio, mucho más complicado. Ahí hay cosas que no cierran y que parece haber habido un favorecimiento al capitalismo de amigos, que está todo en plena investigación. ¿Ves? Ahí sí hay un elemento importante como para avanzar sobre la gestión y la figura de Alberto Fernández. No sé cuál será el final, pero ahí hay sustancia. ¿Esa causa también la tiene Ercolini? Sí, la tiene Ercolini con otro fiscal, con Carlos Rívola.
Bien. ¿Y ahí tenemos agenda judicial o todavía no? No, yo creo que en esa causa más tarde o más temprano va a haber un llamado a indagatoria masiva que probablemente lo incluya Alberto Fernández, pero todavía no ha pasado. Néstor, querido, gracias. Abrazo grande.